Podcast sobre salud mental. La salud mental y el arte de escuchar. Soy Emilia Gómez Jiménez, soy una persona humana, no un robot. Hago esta aclaración porque actualmente es común conversar con un personaje de la inteligencia artificial. Soy enfermera y psicóloga de profesión, coach ontológico y empresarial. Nuestro podcast lleva por título Felizmente Encuentro. Felizmente, porque según Aristóteles, la felicidad es el fin último de toda persona humana. Y encuentro porque no estamos solos en el universo. El hilo conductor de nuestros encuentros se basa en el pensamiento de que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Nuestro tema de hoy se refiere a una acción cotidiana que es el hecho de escuchar. Y muy importante, en primer lugar, hacer la diferencia entre oír y escuchar. Oír es un proceso fisiológico involuntario. Implica los dos oídos y el sistema nervioso y el centro en el cerebro. Oír no requiere concentración, no requiere esfuerzo. Sin embargo, escuchar es una acción consciente, además de que es un acto fisiológico, implica atención y otros sentidos, como el interés, la motivación y otros órganos, sobre todo como el corazón. Escuchar con el corazón. La necesidad de ser escuchado. Es importante el escuchar como el respirar. Todo el tiempo nos damos cuenta, o estamos oyendo o estamos escuchando. Necesitamos escuchar, sobre todo en primer lugar, para entendernos y comprendernos. No solo para respondernos. Y sobre todo, escuchar a la otra persona para ser comprendido, para ser aceptado, que se sienta que es parte, ¿verdad?, del mundo del cual pertenece. Ser comprendido y aceptado es una necesidad básica de la persona humana, es uno de los escalones de las necesidades según Maslow. El escuchar y ser escuchado evita frustración, malentendidos y reduce sobre todo la ansiedad y puede evitar la depresión. Y lo más importante es que fortalece nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, favorece nuestra salud emocional. ¿Qué es el autoescucha? El autoescucha es, como habíamos ya hablado en otro podcast anterior, es escuchar el diálogo interior que tenemos. Es importante aprender a escuchar nuestra mente y nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo está gritando, pidiendo atención de nuestra parte. Y es importante detenernos y escuchar todos esos pensamientos que se generan en nuestra mente, que pueden ser pensamientos racionales o irracionales según Albert Ellis. Y por lo tanto, entonces es fundamental identificar nuestras necesidades y deseos más profundos que tenemos allá en el fondo de nuestra subconsciencia. Y tenemos en el libro de Cala, de Ismael Cala, en su libro El poder de escuchar.
Cala, ¿quién es? Es un entrevistador, periodista y conferencista en CNN Español. Y en 2013 escribió su libro El poder de escuchar. Quiero leerles una parte tan importante de lo que expone Ismael Cala. Y dice así: si permitimos que nuestro ego nos dicte cómo actuar, jamás aprenderemos a escuchar. Solo alimentaremos nuestra gloria personal y no lograremos tener una relación sana con los demás ni con nosotros mismos. El ego aniquila al ser. La verdadera empatía, ponerse en el lugar del otro, no tiene lugar si el ego protagoniza la película de nuestra vida. Por ejemplo, entre padres e hijos, las conocidas discusiones generacionales pueden resolverse con una simple mejora en la capacidad de escuchar. Por eso hay que desterrar el egocentrismo al conversar. No hay nada más petulante que escuchar a alguien que no deja espacio al diálogo. Estos son los personajes que defino, dice Ismael Cala, papagayos intoxicados de ego. Entonces, evitemos el egocentrismo en nuestra acción cotidiana de escuchar. Escucha más allá de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Captar los matices emocionales. ¿Qué quiere decir esto? No solo escuchar la palabra, sino aquellas emociones que subyacen a cada frase, aquel silencio que acompaña en el diálogo, en el desarrollo de la conversación. Tratar de leer, de identificar las intenciones subyacentes y sobre todo percibir el lenguaje corporal. Saber leer el lenguaje corporal es parte de la inteligencia emocional. La escucha activa. Escuchar implica sobre todo conciencia, interés, motivación, atención y dar de sí a la otra persona. Es un regalo que se le hace a la persona cuando se le está escuchando. Es muy importante dejar de lado nuestra respuesta inmediata. Es costumbre muchas veces que antes que la persona termine su frase, ya se le esté dando la respuesta. Y muchas veces la persona no necesita de consejos o que se le dé soluciones. Solo precisa un espacio para ser escuchado. Entonces, para que se establezca la escucha activa, se debe tener la atención plena. Es fundamental la atención plena. ¿Qué quiere decir eso? Estar presente, dejar las distracciones por fuera, desligarse, ¿verdad?, de las distracciones, de ruidos, de sonidos, dejar el celular, concentrarse en lo que la persona está diciendo. Eso es atención plena. No se puede estar escuchando, manejando el celular y supuestamente entablando una conversación. Eso no es atención plena. Hay que escuchar para entender, y no escuchar para responder. Reflexionar sobre cómo muchas veces escuchamos solo para formular nuestra respuesta. No escuchamos para comprender al otro.
en lugar de escuchar realmente a la otra persona. Este tipo de escucha selectiva, esto puede generar un malentendido y una falta de conexión emocional con la persona. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando alguien está hablando, en lugar de realmente escuchar lo que está diciendo, tu mente ya está enfocado en cómo vas a responder? Quiere decir que no está prestando atención para entender. Es algo que todos hacemos a veces sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la conversación se convierte en una especie de competencia, en este caso, en lo que cada uno está esperando su turno para hablar, sin entender lo que la otra persona haya expresado. Entonces es muy importante que para la escucha activa haya atención plena, estar presente en el diálogo, en la conversación, libre de distracciones, entender para poder comprender lo que la persona está manifestando. Y así validar sus sentimientos, sus experiencias, establecer una conexión emocional. La conversación debería servir para iniciar o fortalecer las conexiones emocionales. Hay 3 elementos clave en la escucha activa. Por ejemplo, ya dijimos la atención plena, que consiste en desconectarse de todo lo que no sea la conversación. Del celular, de mirar la tele, de hacer otra actividad, de que tu mente esté en otro lugar mientras supuestamente estás escuchando y estás conversando con alguien. Hacer una reflexión. El reflejo valida las emociones, quiere decir aceptar la experiencia, el sentimiento de la persona, valida sus sentimientos y sus experiencias. No es para juzgar. Estamos demostrando que le estamos escuchando profundamente y con atención. Hacer una aclaración, preguntar o hacer comentarios para asegurarnos de que entendemos lo que está diciendo. Entonces podíamos hacer preguntas, por ejemplo, o decirle, ¿cuánto te afecta esto? ¿Cuál es tu otra perspectiva para enfrentar esta situación? Tratamos de que esa persona con quien estamos dialogando descubran sí otras opciones para hallar sus propias soluciones, descubrir y reflexionar sus propios pensamientos. Además de la expresión verbal, está el lenguaje no verbal en la comunicación. Y los expertos en comunicación dicen que la mayor comunicación se realiza a través del lenguaje no verbal, de lo que no decimos, pero lo expresamos con gestos, con posiciones, posturas, con el silencio. La mayor parte de la comunicación proviene del lenguaje no verbal, los expertos. Interpreta el sentido, es importante interpretar el sentido de los gestos, el tono de la voz, incluso el valor del silencio. Percibir señales no verbales para ajustar nuestra comprensión de lo que realmente está pasando. Y también en esta escucha activa interviene la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Comprender sus emociones, sus preocupaciones, ponerse en el zapato de la otra persona. Aceptar la realidad del otro, pero sin juzgar. Eso es empatía. Sentir con el otro su realidad. Es fundamental la empatía para poder establecer relaciones profundas con los demás.
Existen estrategias para cultivar una escucha más activa y genuina. Hacer una pausa antes de responder. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar para entender y no para responder. En muchas conversaciones tendemos a escuchar solo para formular una respuesta. Inclusive muchas veces no le dejamos terminar su frase, sin verdaderamente absorber lo que la otra persona está diciendo, lo que está expresando. La escucha activa, sin embargo, se basa en la idea de escuchar para comprender. Esto significa dejar de lado nuestra respuesta inmediata automática y en ese lugar centrarnos en las palabras, en las emociones, en los significados que hay detrás de los mensajes. Si una amiga, por ejemplo, te cuenta que está pasando por un mal momento en su trabajo y en lugar de ofrecerle consejos de inmediato, podrías hacerle algunas preguntas como, ¿qué te ha molestado más de esta situación? Entonces es una pregunta abierta que ella se pueda explayar sobre su propia experiencia. Entonces de esta forma no solo está escuchando sus palabras, sino también sus emociones, ayudándole a sentirse validada. En la empatía, como dijimos, es clave en la escucha activa. Significa ponerse en los zapatos del otro, comprender sus emociones, sus preocupaciones, incluso si no estamos de acuerdo con lo que ella está expresando. Practicar la escucha empática implica aceptar la realidad del otro sin juzgar. Y muchas veces esto es lo que más necesitamos en momentos de vulnerabilidad. Escuchar atentamente fortalece nuestras relaciones, ya sea con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo o incluso con nosotros mismos. La falta de escucha puede generar malentendidos, conflictos o incluso distanciamiento. Sin embargo, cuando realmente escuchamos, estamos construyendo una conexión más profunda y significativa. Entonces, hacer una pausa antes de escuchar. Tómate un tiempo para reflexionar acerca de lo escuchado. Eso es importante, prestar atención, detener, ¿verdad?, el pensamiento en lo que se ha escuchado para poder reflexionar. Parafrasear lo escuchado para mayor comprensión. ¿Es esto lo que dijiste? ¿Es así como te sentís? Entonces la persona va a entender que le estamos escuchando profundamente y le va a servir a ella también para reflexionar sobre lo que expresó. Escuchar con la intención de comprender, no de juzgar o corregir. La persona muchas veces no necesita consejo, no necesita ser corregida. Lo que necesita simplemente es ser escuchado y ser validado en sus pensamientos, en sus experiencias. Sé consciente de tus reacciones automáticas. Muchas veces actuamos con pensamientos automáticos en una conversación. Y generalmente los pensamientos automáticos son irracionales, como dice Albert Ellis. Son automáticos, usan términos totales como siempre, nunca, feo, mal. Son términos catastróficos. Entonces eso se debería evitar para poder entablar una conexión emocional más fructífera, más efectiva. Regalar validación emocional al que habla.
Validar sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias no quiere decir que estés aceptando su realidad, sino que vos estás aceptando que eso es real para ella. Practica la escucha activa. Escuchar activamente, no solo escuchar las palabras, es escuchar más allá de las palabras. ¿Qué hay de la idea subyacente después de cada frase, de cada conducta corporal, ¿verdad? Practicar la atención plena. ¿Qué quiere decir? Ya dijimos, estar presente, evitar toda distracción. El mundo está lleno de distracciones. Toda comunicación, movimiento, diálogo aquí y allá, todo es, el mundo no está en silencio. Entonces, todo nos llega al oído y lo que hay que hacer es tratar de evitar estas distracciones para estar presente en la conversación, en el diálogo. Practicar la atención plena, estar presente, estar profundamente involucrado en la conversación. Estar atento al lenguaje corporal, leer esa postura que expresa en su conversación y buscar clarificación, preguntar o hacer parafraseos acerca de lo que escuchaste, a ver si es eso lo que esa persona quiso expresar. Entonces le estamos dando a entender que estamos escuchando con atención y queremos entender y comprender mejor, haciéndole preguntas abiertas, sobre todo sobre lo expresado. Crear empatía para crear entendimiento y conexión con el otro. Eso es fundamental en la escucha activa. Dice, en la vida cotidiana, la escucha activa implica desconectarse de las distracciones. Quiere decir, salir de las distracciones y meterse en el calzado de la persona que está hablando. Eso es empatía. Es fundamental la empatía. Sentir con el otro. Hacer preguntas abiertas para demostrar el verdadero interés en la conversación. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece otras opiniones, otras opciones acerca de lo que estás pensando? ¿Cómo te afecta esto? Veo que te afecta profundamente. ¿Tú crees eso? Entonces la persona comienza a reflexionar y a pensar sobre sus propios pensamientos, a ver si es correcto lo que está pensando. Escuchar para comprender y no para responder. Eso es muy importante. No están respondiendo inmediatamente a lo que dice la persona. Entonces, hay consecuencias muy serias de escuchar para responder nomás. ¿Por qué este patrón, dice, de conducta, de responder así, tan rápidamente, automáticamente, es tan problemático? Las consecuencias de escuchar para responder son profundas y afectan nuestras relaciones de muchas maneras. Cuando nos enfocamos más en nuestra respuesta, no en lo que dijo la persona, sino nos enfocamos en nuestra respuesta, que en lo que la otra persona esté expresando, corremos el riesgo de perder informaciones importantes, tanto a nivel verbal como emocional. Entonces, eso de responder, solamente escuchar para responder, puede producir una desconexión emocional. ¿Por qué? Porque la primera consecuencia se produce así porque la persona percibe que no estamos genuinamente interesados en comprender su punto de vista. Puede sentirse invalidado o incomprendido. Esto puede llevar a que la conversación se vuelva superficial y ya que la persona se cierre y que la persona se cierre emocionalmente. El malentendido en el hecho de escuchar solo para responder, al no escuchar completamente,
tendemos a malinterpretar. Generalmente malinterpretamos porque inclusive no le dejamos terminar la frase a la persona. Lo que nos dice, tomamos fragmentos nomás de la conversación y formamos respuestas basadas en suposiciones o en lo que creemos que necesitamos decir. O sea, nosotros necesitamos decir, no lo que la persona que está hablando necesita escuchar. Esto no solo crea confusión, sino que también puede empeorar el problema en lugar de ayudar a resolverlo. Puede crear el hecho de escuchar solamente para responder, puede crear tensión en las relaciones. En una relación cercana, como con amigos, con parejas, familiares, la tendencia a escuchar para responder puede generar frustración. Si constantemente sentimos que no estamos siendo escuchados, podemos empezar a retirarnos, ¿verdad? A retirarnos emocionalmente o a evitar compartir nuestros pensamientos y sentimientos, lo que a largo plazo daña la relación. Cuando dejamos de escuchar para entender, estamos perdiendo oportunidades de aprendizaje. Cuando estamos más enfocados en hablar y no en escuchar, perdemos la oportunidad de aprender de otra persona. Las conversaciones tienen el potencial de ser momentos de aprendizaje. Por eso hay que dar tiempo y espacio al diálogo. No solo estar hablando, sino también dar espacio para el escuchar. Es momentos de aprendizaje mutuo, de crecimiento, pero esto solo sucede cuando estamos genuinamente atentos y receptivos a lo que el otro está diciendo. Es claro que la escucha para responder no solo afecta la calidad de la conversación, sino también la calidad de la relación. Ahora bien, ¿cómo podemos superar esta barrera? Y entonces hay conductas que podemos adoptar para superar esta forma de escuchar para responder. Acá hablamos de la creación de la empatía, escuchar para comprender y no para responder. Por ejemplo, hay estrategias para cultivar una escucha más activa y genuina. Es una pausa para responder, hoy ya dijimos. Y los otros aspectos que nos ayuda a establecer una comunicación más efectiva, más empática, se refiere a los obstáculos para una escucha efectiva. El principal obstáculo es el juicio interno. Nuestro pensamiento no deja de crear pensamientos. Cuando estamos en una conversación, nosotros ya estamos generando pensamientos para responder, inclusive antes de que la persona termine de hablar. Es el tipo de escucha reactiva. No escucha a la persona, piensa solamente en cómo va a responder. O sea, esa persona no escucha, sino que está pensando cómo va a responder. Falta de presencia. Estar distraído crea una desconexión emocional, una situación de malentendido, de no ser comprendido, de frialdad, de falta de empatía. Otro problema es la impaciencia. No tomamos el tiempo necesario para escuchar. No nos detenemos. Estamos haciendo otra tarea, viendo otro, consultando nuestro celular. Si alguien nos habla, nos vamos caminando, haciendo algo. Entonces, eso implica impaciencia. Dar tiempo y espacio nos cuesta mucho hoy en día. Estar pendiente constantemente del celular es un mal actual. Evitar que la conversación se convierta, por ejemplo, en una especie de competencia en la que uno está esperando su turno para hablar.
No le importa lo que la otra persona estuvo expresando. Si realmente captó o no, ¿verdad?, el pensamiento de la otra persona. Solamente está esperando su turno para hablar, para responder. Bueno, les sugiero que haga un esfuerzo de escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Eso es fundamental para establecer conexiones emocionales profundas, favorecer la salud emocional, tanto tuyo como los demás. Gracias por acompañarme en este episodio y nos veremos en un próximo Felizmente Encuentro sobre otro tema que nos hable sobre la salud mental. Hasta pronto.